Muy buenos días, ¿cómo están? ¿Contentos, alegres, bendecidos? Bueno, quiero contarles que hoy estoy supremamente feliz. Tengo una alegría que no sé cómo explicarles. Y quisiera decirles, no es por X o Y cosa, pero en realidad no. Hoy me siento con un gozo desbordante. Y todo inició esta mañana. Fue una alegría que Él plantó en mi corazón y yo decía, bueno, Señor, hoy muchas personas no van a estar en ON. Muchos de la familia, de los miembros de ON no van a estar porque algunos están viajando, la mayoría, pues de los que no pudieron venir, ya tenían programado un evento de celebración de Día de Padres fuera de Bogotá. Y yo decía, bueno, hoy vamos a estar como, no los de siempre, un poquito menos, pero con todo y eso sentía una gran alegría en mi corazón porque el Señor ponía una palabra muy especial y sé que esa palabra nos va a dar dirección y nos va a dar rumbo en todo este tiempo, amén. Y qué alegría saber que nosotros caminamos y vamos en rumbo hacia lo que Él ha destinado para nosotros, amén. ¿Eso también les alegra el corazón? Amén. Bueno, el tema que quiero compartir con ustedes en esta mañana se llama Tu acento te delata. Entonces quisiera preguntarles en esta mañana, ¿cuál creen ustedes que es el acento más neutral? Hoy quiero que estemos un poquito participativos y si quisiera interactuar un poco aquí con ustedes. ¿Cuál creen ustedes que es el acento más neutro? Menos perceptible. El bogotano, dice por acá el señor Sabogal. ¿Quién más? ¿Quién da más? ¡Hola! ¿Quién más? Oh, sí, paisa. ¿Quién más? Bueno, pastoso. Bueno, algunos dicen que los bogotanos. Muchos dicen que los bogotanos, como es mi esposo, y supongo porque él es bogotano, entonces no se percibe el sonsonete. Quisiera que fuéramos por un momento al pasaje que se encuentra en Mateo, capítulo 26, versos 72 al 74. ¿Qué dice Mateo 26, versículos 72 al 74? Dice, Él volvió a negar jurándoles, a ese hombre ni lo conozco. Poco después se acercaron a Pedro los que estaban allí y le dijeron, seguro que eres uno de ellos, se te nota por tu acento. Y comenzó a echarles maldiciones y juró, a ese hombre ni lo conozco. En ese instante cantó un gallo. ¿De quién estamos hablando acá? De un apóstol muy conocido y con el que tal vez muchos nos identificamos, que se llama Pedro. ¿Qué estaba ocurriendo en esta escena? Pues fue la escena de la negación, ¿cierto? Y a esta escena en particular me llama la atención porque algunos estaban siguiendo a Jesús de lejos en el momento en el que iba a ser judicializado por los romanos. Y obviamente algunas de las personas que estaban siendo testigos oculares de lo que estaba ocurriendo con Jesús se dieron cuenta que habían discípulos los cuales habían visto caminar con él. Dentro de ellos estaba Pedro. Y entonces empezaron a acusarle o a decirle más bien, tú estabas con él. Tú eras parte de sus discípulos, tú eres parte de sus seguidores. Y él empezó a negar, ¿cierto? Pero ¿qué le dijeron las personas? No puedes negarlo porque tu acento te delata. Otra traducción dice porque tu acento galileo te delata. Ahora, no creo que solamente el acento galileo hubiese sido determinante para que ellos asociaran la presencia de Pedro con la de Jesús, porque imagínense cuántos galileos habitaban en Galilea y no todos los que habitaron en Galilea eran discípulos o seguidores de Jesús, ¿cierto? Por el contrario, cuando ellos le expresan tu acento, tu manera de hablar te delata, ¿qué es lo posterior que él hace? Empieza a echarles la abuela, ¿cierto? Empieza a maldecir. ¿Y qué es maldecir? Es mal hablar, maldecir de alguien. Me imagino
que pronunció palabras soeces para que lo desmarcaran de Jesús, porque de seguro los discípulos de Jesús tenían una manera de hablar opuesta a la que él estaba exponiendo. De seguro ellos sí estaban acostumbrados a bien decir, a hablar bien de las personas y a ser personas que edificaban con sus palabras, y sus palabras de seguro revelaban a Cristo. Por esto lo primero que hace Pedro cuando es acusado de ser seguidor de Cristo es empezar a maldecir. Quiero contarles, ustedes saben que yo les cuento bastante de mis anécdotas por allá. Recuerdo que cuando éramos niños, o tal vez ya no tan niños, adolescentes, sí, desde mi infancia, había una tradición familiar, y es que nosotros todos los diciembres, más o menos a partir del 26, siempre viajábamos a Armenia, Quindío. Era la tradición en la familia. 24 estábamos con la familia por parte de mamá, pero a partir del 26 de diciembre viajábamos, nos trasladábamos a Armenia, Quindío, a compartir las fiestas decembrinas con la familia de mi papá. Y recuerdo que siempre era más o menos sobre el 26 o después del 26 de diciembre, porque mi abuelita cumplía años el 28 de diciembre y ese era el mayor acontecimiento de la casa. Aún era más importante que el 31 de diciembre. Entonces, en el corazón de mi papá siempre estaba el que toda la familia pudiéramos viajar para ser partícipes de esa gran celebración en la cual se honraba la vida de mi abuelita. Cuando llegábamos los de Bogotá, porque no solamente era mi papá y mi mamá y nosotros los hijos, sino que habían otros hermanos de mi papá que viajaban a Armenia, era todo un acontecimiento cuando llegaban los de Bogotá. Entonces había escándalo en la casa cuando llegaban por parte de los que estaban en Armenia. Llegaron los de Bogotá, llegaron los rolos. Y había fiesta, como que se sentía un ambiente de calidez, pero de manera jocosa también nos molestaban por nuestro acento, nuestra manera de hablar. Aunque mi papá era originario de Quindío, de Armenia, y nosotros los hijos, en el caso de mi hermano, nació allá, teníamos nuestro sonsonete para hablar, que como decimos nosotros, para nosotros era imperceptible. Recuerdo que decían, hola chino, llegó el chino, y supuestamente que ese era nuestro acento, ¿no? Y sí, ¿de verdad? O sea, nosotros no percibíamos eso, pero los de afuera sí percibían que nosotros teníamos un cantadito ahí a hablar. Sí, ¿de verdad? ¿Chino? Bueno, esas eran las palabras en que yo nunca usaba la palabra chino. Y recuerdo también que mi hermano todo chiquito, pues como siempre hacían como la burla, un poquito bullying, porque veníamos los rolos. Mi hermano nació en Armenia, Quindío, y entonces una de mis tías, llegó el rolo, llegó el chino, y entonces él todo chiquito dice, no, yo soy de Armenia, Quindío, o sea, con el acento bogotano, y ahí se la montaron. Ah, sí, el quindiano, pero con acento de rolo, soy de Armenia, Quindío, y nuestra manera de hablar nos delataba. Y es muy fácil identificar la procedencia de una persona cuando ésta habla de acuerdo a la zona del país en la que haya crecido, ¿cierto? Y es que precisamente de eso nos habla el acento, el dialecto, es la forma en la cual nosotros podemos distinguir la cultura, las costumbres, ¿cierto? La manera de hablar pone en evidencia y expone las costumbres de esa sociedad, ¿verdad? Y eso ocurre específicamente con el acento, pero no solamente el acento, hablamos de regiones, sino que hay subacentos. Si vamos a Medellín, hay como un acento en común, pero una cosa es uno hablar con personas de pronto que habitan en las comunas de Medellín, ¿verdad? O de pronto si nos vamos al poblado, hay diferentes maneras, palabras para expresarse de acuerdo al entorno en el cual yo crecí, ¿cierto? Y eso era lo que estaba ocurriendo con Pedro. Aunque él era Galileo y de seguro tenía su sonsonete, tenía su acento pronunciado en ciertas palabras, en sí eso no era lo que lo identificaba como discípulo de Cristo, sino la manera en cómo se expresaba, que de seguro había sido muy influenciada por su maestro y por la persona de la que todo el tiempo estaban recibiendo. Lucas 6:45 nos dice, porque de lo que abunda en el corazón, habla la boca.
¿Qué abunda en nuestro corazón? Lo podemos evidenciar a través de lo que expresamos, de lo que comunicamos. Y quiero decirles que en el momento en el cual nosotros abrimos nuestro corazón y nos disponemos a decir, sí, creo que Jesús es mi Salvador, creo que Él es el Cristo, el que puede perdonar mis pecados, creo que a través de Cristo puedo obtener una nueva vida y obtener salvación. Desde ese mismo momento nos es otorgado un nuevo pasaporte, una nueva visa, que nos acredita como ciudadanos del reino, ¿verdad? Nos es otorgado una visa y un pasaporte que nos da acceso a una nueva naturaleza, ¿cierto? Que nos dan acceso a la remisión y redención de pecados, pero también que nos da acceso y entrada libre a la presencia del Señor. Aparte de eso, a través de esa visa y ese pasaporte que tenemos cuando lleguemos al reino de los cielos, tenemos alguien que se llama el Espíritu Santo, que es el sello a través del cual somos identificados como hijos de Dios, nos da acceso a la presencia de Dios, es decir, podemos recibir vida eterna, salvación. Esa es la visa y el pasaporte que nos es otorgado. Quiero por un momento que vayamos a Ezequiel, capítulo 36, versículos 26 al 27. Dice, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. Aquí el profeta Ezequiel nos estaba hablando de una promesa que iba a tener cumplimiento. ¿Cuándo? Después de que viniese Jesús, ¿verdad? ¿Qué iba a ocurrir con la venida de Jesús? Nosotros íbamos a recibir un proceso que se llama regeneración. Íbamos a experimentar un trasplante. ¿Un trasplante de qué? ¿De pulmones? ¿De hígado? No, ¿cierto? ¿Un trasplante de qué? De corazón. Quienes han tenido la oportunidad de conectarse los días jueves, que es de pronto el espacio en el que más hemos hecho énfasis, han escuchado el testimonio de Julián Erazo, ¿verdad? Ustedes recordarán que esta iglesia, por decir así, empieza a nacer en el tiempo del COVID. En ese tiempo él empezó a conectarse a un grupo de oración que teníamos los jueves. ¿Y qué ocurrió? El COVID calcinó, prácticamente pulverizó sus pulmones y él dependía y tenía vida por una máquina, ¿cierto? Y los médicos ya lo habían desahuciado, o sea, si no era por esa máquina, él no tenía vida. Los médicos ya lo habían desahuciado porque una de las probabilidades para que él pudiese vivir era un trasplante de pulmones. Pero había muchas complicaciones en torno a ese trasplante de pulmones. Una de ellas era que él estaba muy débil, llevaba muchísimo tiempo conectado a esa máquina, sus defensas estaban abajo, estaba muy mal a nivel físico y era muy improbable que él pudiera resistir ese trasplante de pulmones. Entonces los médicos decidieron desahuciarlo, pero nadie descartaba la posibilidad de un milagro. Como comunidad estuvimos orando, nos unimos en oración semana tras semana, estábamos orando al poder que otorga la sangre de Cristo, orando porque viniese sanidad sobre su cuerpo. Y un día, de manera milagrosa, en una noche, llegaron los pulmones para Julián. Y ahora el otro milagro era que su cuerpo pudiese tolerar, su cuerpo fuese compatible a esos nuevos pulmones que él iba a recibir. Cuando lo recibió, obviamente entró en un proceso de recuperación, de poderse adaptar. Y cuando él recibe estos pulmones, obviamente recibe indicaciones de cómo mantener esos pulmones bien en perfecto estado, ¿verdad? Y fue una nueva oportunidad. Él dice que él tiene dos nacimientos. Uno es un nacimiento natural, pero otro ocurrió después de la cirugía porque fue la segunda oportunidad que él tuvo para poder volver a respirar, compartir con su familia y pudo tener un nuevo amanecer que estaban negándole sus pulmones antiguos.
De igual manera pasaba con nosotros. Nosotros con nuestro antiguo corazón, con nuestra antigua naturaleza, estábamos imposibilitados para tener una nueva vida. Estábamos imposibilitados para tener un nuevo amanecer. Estábamos imposibilitados para que hubiese un nuevo camino de esperanza. Pero aquí Ezequiel está diciendo claramente lo que iba a ocurrir en el corazón de aquellos que dijesen: creo en ti, Jesús, y no solamente creo, sino que decido aceptarte y recibirte en mi vida como mi mayor influencia, como mi salvador y sanador, como el rey de mi vida. Voy a volverlo a leer, dice: les pondré un corazón nuevo, pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes, les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. Ese fue el trasplante que ocurrió en nuestro corazón. Nuestro corazón terco, dado a su parecer, llevado por sus propios razonamientos, fue quitado, ¿cierto? Y en cambio, ¿qué recibimos? Un corazón tierno, receptivo a las enseñanzas del Señor. Pero no solamente recibimos ese trasplante, sino que adicional a ese trasplante recibimos a alguien en nuestra vida que nos va a permitir poder caminar y vivir a la altura del camino de los estatutos del Señor, que se llama Espíritu Santo, ¿cierto? La pregunta sería en esta mañana, querida familia ON, si hemos sido trasplantados de corazón, si hemos recibido una nueva naturaleza, si el Espíritu Santo habita dentro de nosotros, ¿por qué encontramos cristianos que hablan tan mal, que tienen un lenguaje negativo, que tienen un lenguaje despectivo, que tienen un lenguaje inseguro, incrédulo y que parecería que no hubiesen nacido al mundo de la fe? Porque hay cristianos que se prestan para el chisme, porque hay cristianos que se prestan para la mentira, porque hay cristianos que se prestan para hablar los unos en contra de los otros. Esa sería la pregunta, ¿sí o no? Si hemos sido trasplantados, si no se nos ha cambiado el corazón de piedra, el corazón terco, dado a su parecer, y se nos ha dado un corazón tierno y receptivo para que las palabras del Señor queden escritas y ahora podamos vivir a la altura de ese nuevo corazón. ¿Por qué seguimos teniendo conversaciones o por qué tenemos acento o maneras de hablar que no identifican a Cristo? ¿Saben por qué? Hace poco con mi esposo, hemos visto un programa que se llama, bueno, no recuerdo el nombre, pero es de obesos y lo dan en Home and Health. ¿Cuántos lo han visto? ¿Cierto? Y hay un médico que es un duro, que se encarga de hacer bypass gástrico, ¿cierto? Reducir el estómago de las personas para que éstas puedan comer menos y pierdan mucho peso, porque son personas que se han esclavizado del alimento, de la comida, comen en exceso y son personas muy, muy gordas, ¿verdad? Pero ese médico tiene algo en particular y es que él no solamente hace la operación de bypass, sino que él va más allá. Él dice, antes de hacer la cirugía, que es importante, yo entro en un tratamiento con el paciente, ¿cierto? Y en ese tratamiento tengo que empezar a cambiar sus hábitos frente a la comida, ¿cierto? Y lo internan por allá, creo que es un mes, no sé, en una clínica, donde allá le racionan el alimento, el desayuno, el almuerzo y la comida. Se lo racionan para que no coma de acuerdo a las proporciones que le está acostumbrado a comer, sino de acuerdo a las que debe comer. Y es la primer meta que tiene el médico. Tengo que cambiar su manera de relacionarse con la comida. Tengo que cambiar sus hábitos, porque ¿qué pasa si él hace la cirugía y no ha llegado a cambiar la relación de esa persona con la alimentación y sus hábitos de vida? Que muy posiblemente después de haberle hecho la cirugía, ¿qué ocurre? Puede volver a su peso, ¿sí o no? Puede reincidir y puede volver a su posición inicial. Es importante acá. Pasa de igual manera con quienes se practican procesos como la liposucción, la lipoescultura, que obviamente me parecen fabulosos. Fabulosos porque son cambios inmediatos.
Entonces un día después de tener la llantica acá, pasó por el proceso de la lipólisis del láser y ya esa llantica desapareció, ¿cierto? Es un cambio rápido. Pero yo creo que ustedes han conocido personas que se han practicado estas cirugías, lipólisis, ¿cierto? Liposucción. ¿Y qué ocurre? Si su mentalidad frente a la comida no cambió, si no fue una persona que incorporó a sus hábitos de vida el ejercicio, si no empezó a racionar las porciones que come, es muy probable que esa llantica con el tiempo vuelva a aparecer. ¿Por qué? Porque ocurrió un cambio en su cuerpo, un cambio radical, pero ¿qué ocurrió en su mente? Siguió viviendo exactamente igual. Ahora, nosotros hemos sido trasplantados, hemos recibido un nuevo corazón. Pero recuerden que en el caminar del creyente todo opera y todo se mueve a través de la fe. Si nosotros decidimos creer en Cristo y creemos que Él nos ha dado un nuevo corazón, nos ha dado un nuevo espíritu y nos ha dado de su Espíritu Santo, recuerden que antes de Cristo el Espíritu Santo era un visitante itinerante. ¿Qué quiere decir eso? Que aparecía por temporadas. Entonces escuchábamos que el Espíritu Santo llegó a la vida de Saúl y éste empezó a profetizar, pero no era un acompañante permanente. Encontrábamos en Sansón que entonces el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios vino sobre él y acabó con todo el mundo, ¿cierto? Atendió a todos, les dio muñequera, le pegó a todo el mundo, porque el Espíritu Santo vino sobre él y le dio una fuerza sobrenatural. Pero ahora quienes estamos en Cristo, no tenemos un acompañante que nos visita de vez en cuando, que nos visita después de una jornada de ayuno tremenda o de un tiempo de oración espectacular, sino que el Espíritu Santo ha sido puesto para estar siempre con nosotros, siempre está con nosotros. Está en nuestros días buenos y en nuestros días no tan buenos. Está con nosotras las mujeres en el día 28 y cuando estamos en nuestros ciclos normales. Todo el tiempo el Espíritu Santo habita dentro de nosotros. Pero que es importante lo que les decía. En la vida del cristiano es muy importante el caminar con fe. Si yo recibí un nuevo corazón, debo creer que ese nuevo corazón ahora gobierna mis sentidos, gobierna mis razonamientos, gobierna mi manera de hablar. Y como todo trasplante y toda nueva naturaleza, hay que alimentarlo de forma correcta. De seguro que Julián tiene una dieta especial para cuidar esos nuevos pulmones. ¿Y qué dijo Jesús? Que de la abundancia del corazón hablaba la boca. Es decir, que nuestra boca evidencia de qué lo estamos alimentando. Recibimos una nueva naturaleza, pero hoy la pregunta es, ¿de qué estamos alimentando ese nuevo corazón? ¿De malos recuerdos? Hay personas que se aferran a las experiencias negativas que vivieron en el pasado. Les queda difícil soltar el resentimiento o no han podido vencer una tusa maluca. Y les doy un ejemplo. Hay canciones, yo no voy a venir a decir, es que tú puedes escuchar esta y esta canción. Porque les aseguro que de pronto si ponen un merengue, qué cara más bonita tiene esa niña. Ay, otra persona lo escucha, ay, tan bonita esa canción. Pero resulta que otra persona escucha esa canción y dice, esa canción me la dedicó cuando me pidió que fuese su novia, y se le va por allá la mente y empieza a revivir esas situaciones del pasado. Por eso el apóstol Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene, ¿cierto? Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Todo me es lícito, pero no debo dejarme dominar de ciertas cosas. Y por eso como cristianos, los pastores y quienes lideramos, no somos quienes para establecer qué cosas sí y qué cosas no.
Cada persona tiene un trato y una experiencia diferente con ciertas situaciones. Entonces, alguna persona puede escuchar esa canción y no pasa nada, pero a otra la traslada a momentos, a situaciones, y le trae angustias y resentimientos del pasado. Entonces, tenemos que saber de qué estamos alimentando nuestro corazón. Si le estoy alimentando de música de despecho que me acuerda mi vida pasada, mis traumas y las infidelidades que me ocasionaron en el pasado, pues creo que no es un buen punto de partida para alimentar mi corazón, ¿cierto? ¿Qué personas, qué situaciones me trasladan al pasado y me hacen estar preso en ese lugar? ¿Qué inseguridades? Yo creo que a veces cuando nos llenamos de nosotros mismos y no de la palabra y no de la presencia de Dios, por eso es que somos más propensos a que florezcan en nosotros inseguridades. A veces nuestro alimento es llenarnos de las situaciones presentes, es llenarnos del diagnóstico médico incorrecto del médico, es llenarnos de personas que de pronto nos malinfluencian en nuestra manera de pensar. ¿Y por qué nos malinfluencian? Porque no estamos firmes en la palabra del Señor. Comparaciones, competencia, envidia empiezan a llenar nuestro corazón. ¿Qué pensamientos abundan en mi mente? Y me encanta una frase que dice que nosotros no podemos evitar que las aves revoloteen sobre nuestra cabeza, ¿cierto? Es difícil que podamos evitarlo, pero dice, ¿pero qué podemos evitar? Que hagan nido en nuestra cabeza. Es decir, que hay pensamientos que van a ir y venir. Decir que hay una persona que no se le ha pasado un mal pensamiento por su vida, esa persona es mentirosa. Pero, ¿qué pensamientos permito que se aniden? ¿Cuáles son los temores, los miedos que permito que hagan nido en mi cabeza? Ese es el problema. Porque hay pensamientos a todo nivel, a nivel sexual, a nivel de miedo, a nivel, bueno, no sé, sentimental, que van a revolotear por nuestras vidas. Hay adicciones que van a querer volver a tomar fuerza y controlar nuestro corazón. La pregunta es, ¿de qué me estoy alimentando para que lo que salga de mi corazón sea coherente a esa nueva naturaleza que he recibido? Y esa es la tarea de esta semana, querida familia ON. Porque no solamente venimos a recibir una enseñanza, sino que tenemos que salir de este lugar con tareas concretas. ¿De qué voy a alimentar esta semana mi corazón? ¿Cuáles son esos pensamientos que voy a dejar que se aniden, que se queden? Y quiero hablarles de unas recomendaciones que el apóstol Pablo dio a algunas iglesias. Una de ellas es la iglesia de Colosa y está en Colosenses 4:6, dice que sus conversaciones sean cordiales y agradables a fin de que ustedes tengan la respuesta adecuada para cada persona. Un ciudadano del reino debe tener características en las conversaciones que entabla con su círculo cercano, con sus familiares, con sus amigos. De pronto con las personas no tan lejanas somos dados un poquito a no mostrarnos tal como somos. Pero ¿cuáles son nuestras conversaciones con nuestro círculo íntimo? Con esas personas que están cerca de nosotros. ¿Qué nos guía el apóstol Pablo a hacer? Dice que sus conversaciones sean cordiales y agradables. Es decir, que hay una pregunta que tenemos que hacernos. ¿Cómo queda el corazón de las personas después de que han entablado una conversación con nosotros? No hay nada más feo que entablar conversaciones con personas que utilizan el sarcasmo, ¿cierto? Personas sarcásticas. Bien, bien, como cuando usted era pobre, ¿verdad? O personas que les gustan las indirectas. Vi un error en alguien, entonces, ¡pum!, tenga su indirecta, ¿cierto? Porque las indirectas no producen cambios en las personas. Por el contrario, traen un caparazón y un escudo que resiste lo que me quiere decir, ¿verdad? O aquellas personas que tienen complejos de superioridad en el momento en el cual están hablando. Todo el tiempo quieren hacer notar
de su espiritualidad. Es que hoy me levanté 5 de la mañana a orar y a leer Biblia. Hoy la gloria y el Shekinah del Señor descendieron y he tenido un tiempo de gran meditación y vive Jehová en cuya presencia estoy. Y todo el tiempo están haciendo alarde de su espiritualidad o de su progreso económico. ¿Sí? Hablan acerca de cómo les va de bien, cómo tienen un mejor carro, cómo tienen una mejor casa, cómo van avanzando en las cosas que están haciendo y pareciera que quisieran opacar a las personas que están en su entorno. Y creo que aquí el apóstol Pablo algo que nos está diciendo es: seamos cordiales y agradables. No hay nada más chévere que entablar una conversación con una persona agradable. Y una persona agradable es una persona que te hace sentir especial, que te hace sentir bien, pero que después deja buenos frutos en tu vida, que te deja con entusiasmo, que te reta, que te agradan las cosas que hace, ¿cierto? Qué chévere es que uno llegue triste, llega desanimado y encontrarse con una persona alegre que sabe cómo subirte el ánimo, porque aunque no mencione la Biblia textualmente, sí está la Biblia en su corazón. ¿Sí me hago entender? La Biblia está en su corazón porque es una persona que refleja a Cristo en lo que hace, porque es humilde en sus conversaciones, porque es una persona propositiva en sus conversaciones. Ahora miren acá lo que dice Efesios 4:29. No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. Que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes lo oigan. Ese debe ser el fin de nuestras conversaciones. Deben producir un fruto que edifique a las personas que están. Y en esto, querida familia, tenemos que entrar a evaluar cómo nosotros nos relacionamos al interior de nuestras familias. ¿Por qué quiero decirles esto? Porque hay familias que ya tienen lenguajes. Y la toxicidad es una de sus características. Critican, ¿cierto? Entonces las conversaciones y los corrillos son para denigrar y criticar a los otros integrantes de la familia. Si nosotros decimos ser cristianos, si ahora el Espíritu Santo habita en nuestro corazón, nosotros no podemos sentarnos en esos corrillos de murmuración con miembros de nuestra familia. Tenemos que empezar a marcar diferencias en nuestra manera de expresarnos de otros, porque entonces si no lo hacemos, no estamos haciendo la diferencia con las personas que señalan y critican. Y a veces nos argumentamos o nos justificamos en que hacemos malos comentarios, criticamos porque otros lo hacen. Y a nosotros no nos interesa lo que otros hagan. Nosotros debemos vivir en coherencia con ese nuevo corazón que hemos recibido. No podemos alimentar nuestro corazón del chisme, de la queja y del negativismo, sino que nuestras conversaciones tienen que empezar a producir en las personas un fruto diferente. Las personas tienen que salir llenas de esperanza después de que tengan un tiempo de conversación con nosotros. Debemos procurar tener conversaciones edificantes. Pero volvamos al punto de partida. No se trata de lo que yo aparente. Se trata de que ya recibí un nuevo corazón. Creo que lo tengo, lo alimento de manera correcta y al alimentarlo en oración y a través de la palabra, entonces tengo que empezar a producir cambios en mi manera de hablar con otras personas. Esa es la tarea así práctica, querida familia ON. ¿Qué vamos a poner en práctica? Vamos a evaluar nuestras conversaciones. ¿Con amigos, con familiares, realmente aportan o somos dados a la crítica, al señalamiento? Y si esa ha sido una de las características nuestras y de nuestra familia, nosotros vamos a dar un paso al frente y vamos a empezar a ser diferentes. Pregúntense ustedes, aquellas personas a las que les gusta criticar y sentarse en sillas escarnecedores, ¿encuentran en ustedes un plato fácil? O una persona, uy, no, aquí tengo el que me hace la segunda. Yo sé que le empiezo a él a rajar y él me hace la segunda. Y empezamos el chisme y empezamos la crítica porque aquí tengo el pan al compadre para hablar mal. Pero qué chévere que cuando vengan esos tiempos, entonces hallen en nosotros una postura diferente.
Y cuando nos hablen mal, entonces nosotros hablemos bien. Hay una frase muy popular que dice, si no tienes nada bueno que hablar de otra persona, mejor calla. Y es lo que debemos hacer como cristianos. Y era la recomendación que Pablo le estaba haciendo aquí a dos iglesias. A la de Colosa y a la de Éfeso. Vamos a ser diferentes en nuestra manera de hablar. Amén. Ahora, hay una palabra en el Salmo 116, versículo 8 al 10, y que después Pablo utiliza este mismo pasaje en el libro de Segunda de Corintios. Ay, no tengo mi celular. Bueno, en el libro de Segunda de Corintios dice, pues tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar. Andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes. Creí, por tanto hablé, estando afligido en gran manera. ¿Qué nos está hablando acá? Les habla acerca de conversaciones grupales. De conversaciones con un grupo íntimo, familiares, amigos, ¿cierto? Y cómo deben ser esas conversaciones y qué características deben tener. Dice la Biblia que debemos ser cordiales, que debemos ser amables, que debemos ser personas agradables, pero que no debemos emplear un lenguaje como grosero. No nos podemos prestar para chistes de doble sentido, porque eso no va en coherencia. Por eso yo les decía lo de la música, todo me es lícito, no todo me edifica. Pero no me imagino a un cristiano que escucha por allá música de mamita rica, tú estás apretadita y esto, o sea, esto no va en coherencia, ¿cierto? Al Dios que profesamos, al Dios que proclamamos. Nosotros con mi esposo escuchamos música, de hecho, de vez en cuando los viernes nos pegamos la escapadita a bailar salsa, cero religiosidad, pero también somos selectivos en qué tipo de música dejemos que permee nuestras mentes y llegue al corazón de nuestras hijas, porque no todas aportan. Amén. Un lenguaje grosero ni ofensivo. No podemos ofender. Yo creo que los cristianos debemos ser muy alegres. Yo creo que los chistes son del Señor. Ser personas chistosas y de vez en cuando molestar a alguien y reírse de uno mismo también es saludable, ¿cierto? Hacer bullying es chévere, no mentiras. Pero molestar es chévere. Reírnos, hacer una burla que no sea ofensiva, que no tenga como propósito dañar el corazón de alguien, ni tenga como propósito desalentar, está bien. No estoy hablando de que seamos los más serios, los más aburridos, porque creo que los chistes son parte de la vida. Pero tenemos que evaluar hasta qué punto nuestros chistes pueden llegar a dañar el autoestima de una persona. Pueden dañar el concepto que ella tiene de sí misma. Entonces podemos reír, pero no podemos ser burlones. Vamos a hacer chistes, pero no burlas que dañen la identidad de una persona. En eso tenemos que ser muy cuidadosos. Pero la buena noticia es que eso no es algo que vamos a hacer solitos. ¿Qué voy a hablar? ¿Qué voy a decir? No, hay alguien que está dentro de usted y que está produciendo cambios y que le va a decir, venga, no hables a burrada ni se le ocurra, piense primero lo que va a decir. Hay una persona que habla a nuestros oídos y nos va a hacer caer en cuenta de cuando una palabra es productiva, cuando una palabra va a producir fruto y cuando es mejor callar, cuando ese chiste no va a ser bien recibido o va a ser inaportante para la persona a la cual se lo vamos a hacer, ¿cierto? Dice que todo lo que digan sea bueno y útil, que haya utilidad en nuestras palabras, que lo que hablemos en la semana sea algo útil. No es necesario predicar a Cristo desde un púlpito. Todos los que están aquí presentes son predicadores a través de la vida que reflejan hacia los demás, a través de las conversaciones que entablan. Ustedes están siendo predicadores de Cristo, sin necesidad de decir así dice la Biblia o así dice Cristo. En su amabilidad, en el amor que profesan, en los brazos abiertos con los que acogen. Mi esposo, hay un tema que ha estado recalcando bastante al equipo de servicio de la iglesia y es: seamos hospitalarios. Pero la palabra hospitalario en su original no solamente habla de abrir las puertas de la casa para hospedar a alguien. La palabra hospitalario nos habla acerca de una persona que es agradable, que es amable y que está dispuesta a atender a las necesidades de otras personas.
Eso es ser hospitalario. Y prácticamente una persona hospitalaria, una persona que profesa, que muestra, que revela a Cristo, es una persona que se vuelve útil para su entorno. Pregúntense en esta mañana, querida familia ON, con sus comentarios ustedes aportan y edifican a sus familiares, a sus amigos, a sus trabajadores. Porque ¿cuántos se dejan llenar de rabia? Ay, concéntrese, usted es que no sabe, ¿cierto? O a los hijos los gritan, los mechonean o les hablan feo, aún siendo cristianos. Que nuestras correcciones sean propositivas. Hace poco les decíamos a nuestro equipo de trabajo, nosotros aplaudimos y alabamos aquí en público, pero las correcciones se hacen en privado, porque no queremos que nadie se sienta avergonzado ni lastimado con nuestros comentarios, ¿verdad? Y les estaba diciendo la palabra del Salmo 116, 8-10, porque este es otro tipo de conversación. Les hablé de las conversaciones grupales, familiares, con amigos, pero hay otro tipo de conversaciones que son muy importantes. Y son las conversaciones que tenemos con nosotros mismos. Y fíjense la situación que estaba viviendo aquí el salmista. Dice, pues tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar. Andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes. Creí, por tanto hablé, estando afligido en gran manera. ¿Qué estaba viviendo él? Estaba viviendo un tiempo de aflicción. Como cristianos estamos exentos de la aflicción. Estamos exentos de tener días malos, de levantarnos de malas pulgas o de estar tristes por una situación en particular que nos ocurrió. ¿Cierto que no? Pero, ¿cuáles son nuestras confesiones? ¿Cuáles son nuestros diálogos internos? Soy una porquería. Soy lo peor. El Señor se ha olvidado de mí. Y mi esposo me ponía un ejemplo muy lindo esta mañana. Me decía, es que al Señor le desagrada tanto que nosotros hablemos mal y que nos quejemos, porque es como si una de mis hijas llegara un día afligida. Papi, tú no me amas, tú no tienes cuidado de mí, tú no me das nada, yo no soy especial para ti. Cuando es todo lo opuesto a lo que viven. Si viven bajo un techo, si tienen comida, si van a un colegio, si tienen la ropa que quieren ponerse, si van a un restaurante que les gusta, es porque el Padre tiene un interés especial por ellas, pero aparte de ese interés, las ama. Y cuando nosotros desconocemos la providencia, la bendición de Dios en nuestras vidas, estamos desconociendo todo lo bueno que Él hace en torno a nosotros. Y a veces nos centramos solo en situaciones de aflicción que desdibujan todo lo que el Señor hace por nosotros. Entonces, aún en la aflicción, el salmista está diciendo, pese a que estoy afligido, creí, por lo cual hablé. Otra versión, la NTV lo dice súper diferente, pero me acojo más a la versión de la RBR, porque después Pablo utiliza este mismo salmo, porque lo dice como dice el salmista, creí por lo cual hablé, y está hablando exactamente de lo mismo, de lo que deben proclamar nuestras palabras en los tiempos de aflicción. Y él dice, esos diálogos internos deben expresar mi fe y mi confianza en el Señor. Amén. No estamos exentos de pasar por momentos de dificultad, pero ¿cuáles son las palabras que brotan de nuestros labios? Querida familia, aun si de nuestros labios está brotando negativismo, pesimismo, es tiempo de que vayamos a la presencia del Señor y le digamos, Señor, quiero que restaures en mi corazón nuevamente la confianza en ti. Quiero volver a ser consciente de tu bondad, de tu amor. Estoy mal, estoy triste, Señor, pero deseo que hoy en tu presencia hagas algo en mi corazón. Y todos determinamos cómo queremos vivir nuestros días. Yo decía, hoy sé que en la reunión no va a estar full a reventar. ¿Y cuántos saben que cuando la iglesia está full a reventar es un motivo de regocijo? Es chévere ver una iglesia donde estamos aquí todos cantando, adorando. Y para uno como predicador es muy motivante que haya quórum, ¿sí o no? Yo creo que para un cantante es muy chévere ir a dar un concierto y que el estadio esté como. ¿Que haya 3 gatos? No. Pero nuestro gozo y nuestra alegría no depende de circunstancias.
Chévere por los que están viajando, pero hoy mi corazón está alegre porque tengo la oportunidad de adorarle, de cantarle y de estar con los que tenían que estar el día de hoy. Amén. Y en 8 días estaremos tal vez todos, pero no podemos condicionar nuestra alegría, nuestro gozo, ni nuestra manera de hablar de acuerdo a lo que vivamos. Cada cual determina qué tan alegre quiere ser. Y la alegría depende de aquello en lo que deposita su confianza y su esperanza. Y quienes hemos decidido depositar nuestra confianza y nuestra esperanza en el Señor, estamos sumamente alegres. ¿Por qué? Tenemos ciudadanía. Tenemos un pasaporte que nos acredita como hijos de Dios. Y como hijos de Dios, coherederos con Cristo. Es decir, todas las bendiciones de Cristo ahora nos pertenecen. Nos acreditan como parte del reino de los cielos. Esa es nuestra naturaleza. Tenemos una patria celestial. Nosotros no nos dejamos deslumbrar por lo que vivamos en el presente, porque nuestra esperanza está puesta más allá. Tenemos la ciudadanía y el pasaporte que nos acredita como salvos. Hemos sido rescatados del castigo. Hemos sido rescatados de la muerte. Lo que predicó mi esposo estos 2 domingos. Vamos a estar con Cristo reinando. Vamos a ser parte de las bodas del Cordero. Un día este cuerpo, todos los días este cuerpo mortal se va desgastando. Pero que por el contrario, nuestro espíritu, nuestra vida interior se vaya fortaleciendo en el Señor. Y cuando este hombre interior se va fortaleciendo, entonces no hay motivo para la tristeza. No hay motivo para estar alicaídos. Tenemos una esperanza sublime. Y me encanta como el apóstol Pablo en Romanos 5 llama la gracia. Él dice la grandiosa gracia del Señor. La poderosa gracia del Señor. Lo que hemos recibido de su parte no es algo menor. Hemos recibido bendición. Hemos recibido todo lo que Cristo conquistó para nosotros. Salud, bienestar, prosperidad. Pero debemos creer. Amén.